nos implican también precisamente algún ajuste en nuestras actividades. Entonces, vamos a iniciar con el psicólogo Ascensión Hernández para que nos haga favor de compartir un poquito eh, por qué razón él se inclina por el estudio de la tanatología y qué es esta ciencia, si nos la pudiese definir de manera muy sencilla, por favor. Sí, hola, muy buenas tardes. Eh, Hola. Mi nombre es Ascensión Hernández Estrada, soy psicólogo, tanatólogo y me incliné por la tanatología, por la cuestión de superar un duelo personal, ya que tengo dos pequeñitos con discapacidades diferentes. En este caso tengo un niño de 18 años que tiene retraso mental ahora ya por su edad y tengo a otro niño que tiene 15 años y tiene lo que es autismo. Eh, en este caso, yo me encontraba o me encuentro con esta parte de un proceso de duelo, ya que, sabes, el proceso de duelo es todo aquello que tiene que ver con esa parte de la muerte, ¿no? Pero no tan solo así, sino con lo que esté apegado el ser humano que sea significativo. Esto puede ser, pues, eh, el país, una persona, un perro y pues nuestros seres queridos, ¿no? Y en este caso, la tanatología se va a encargar de todos estos procesos en el que vamos a ir trabajando estas emociones que se empiezan a trabajar a través de este duelo, que son la ira, el enojo, la culpa, el miedo, la depresión. Yo por mi parte tenía mucho enojo contra mi esposa, contra mí mismo, por esta parte de, pues, de mis hijos. Y poco a poco trabajando mi duelo me he encontrado que, pues, no tenemos la culpa, sino solo es un proceso. Y pues la tanatología me ha enseñado esa parte, ¿no? Irlos trabajando de manera viva. No se puede trabajar esa parte de la pasividad, sino la tenemos que hacer desde esta parte activa. Correcto. Entonces, ¿de qué manera nos puede ayudar la tanatología en todas estas pérdidas? Como bien lo decía, efectivamente, recibir una noticia, un diagnóstico, ahora con la situación que vivimos a nivel mundial, pues es un hecho, ¿verdad? Que el perder la salud también es parte de un proceso de duelo y no se diga, pues que un ser querido parta. Entonces, ¿podría decirnos, por favor, desde su punto de vista, algunas estrategias concretas, específicas, que nos permitan trabajar algún proceso de duelo? Claro, desde esta parte activa, te comentaba, el empezarlo a hablar, tenemos esta singularidad de creencia que tenemos que ser fuertes y el ser fuertes es esta parte de, pues, no llorar, no gritar, no perder esa parte de la razón. Sin embargo, dentro de la psique del ser humano, esa parte de las emociones nos van a venir a defender, son las partes de defendernos, ¿no? De enfrentar esta parte del duelo. Y para trabajarlo sería hablarlo, dejar que llorar que es muy importante para que nuestras emociones se empiecen a esta parte de a regularizar un poco. Podemos hablar de nuestro ser amado desde nuestros recuerdos, nuestras propias experiencias, cómo vivimos, qué hicimos, y más cuando esta parte del ser querido fue nuestro papá o nuestra mamá, el dejar y poder hablar. Otra parte también muy importante es dentro de la imaginería. A veces salimos a la calle sin pensar que pueda suceder algo y no dejamos esa última palabra, esa última recuerdo de nuestro padre porque salimos intempestivamente y no pensamos en esta parte, y lo importante es a través de la imaginería trabajarlo y tal vez decirle el último adiós en cuestión a esta parte, no imaginarlo. También una de las que podemos trabajar sería a través de una carta,
estas cartas que podemos escribirlo y dejar que nuestra parte lógica lo trabaje. Yo trabajo esta dinámica que es muy importante, que es las peticiones a los tres reyes magos. El empezarlo a pedir estos deseos es para que nuestro recuerdo como niños tenemos que nuestros reyes magos nunca nos fallaron, y esa parte de a nuestro ser querido pues lo tengan en mejor lugar. Son estas partes de empezar a despedirnos y a decir adiós. Claro, claro, que además luego se nos quedan muchas cuestiones pendientes, ¿verdad? Efectivamente, cuando hay pues estas ausencias que son de modo inmediato, que no nos da tiempo de Ujú, irnos separando, quizá como cuando hay un proceso de enfermedad, que vamos asimilando poco a poquito el cambio que está sufriendo pues esa persona en toda su vida y su historia. Muy bien, ¿podría decirnos específicamente con un caso concreto cómo se aplica esta técnica de los Reyes Magos? sí, claro, en esa parte de cuando te comentaba, ¿no? Salimos sin pensar, sin medir ninguna cuestión de algo pueda suceder. Y no le dije a mi papá, por ejemplo, cuando a mí me sucedió de salir y ya cuando llegué, pues había muerto de un infarto. Esa parte del escribirlo es al momento de pedirle a esas tres personitas que nunca me hicieron falta, no me fallaron, me trajeron siempre todo. Le escribí pidiéndole a ellos que le dieran esta parte de cariño, de amor, y al mismo tiempo que lo vamos escribiendo, nos estamos despidiendo. Esos tres deseos, y lo dejamos ir con un globo. Esos tres deseos nos van a dar la oportunidad de manejar esta imaginería y este amor y este recuerdo que tenemos a nuestro ser querido. Claro, por supuesto, y como que no quedarnos con esos pendientes, ¿verdad? Exacto. Casi siempre nos pasa el no pude decir, el no pude dar ese abrazo, y bueno, muchos artistas le llaman a esta parte como sublimar justamente parte del Ujú. dolor, ¿verdad? Darle un sentido distinto. Pero ahora, ¿cómo, estimado tanatólogo, cómo podemos hacer una reestructura de nuestra vida? Ya este ser querido partió, nosotros nos quedamos aquí y cómo realmente, además de propiamente dar este momento de separación, aceptar que ya no va a volver y bueno, pues entender que esto será un proceso, ¿cómo ir entendiendo cada una de estas etapas del duelo? Si nos pudiese explicar en términos generales qué son estas etapas, más o menos cómo se viven, en fin, detalles al respecto. Sí, claro. Mira, estas etapas de los procesos de duelo, Kubler-Ross nos manejaba 5 etapas: la ira, el enojo, la negociación, la aceptación y la resolución del duelo. Sin embargo, no se van a ir trabajando como en esta parte, como una receta de cocina. Cada ser humano va a ir trabajándola de diferente forma. Habrá momentos que podamos empezar a trabajar desde esta parte de la negación, desde esta parte de la ira, y se van a ir enfrentando cada una de esas etapas conforme los hemos ido enfrentando nosotros mismos a nuestras pérdidas durante el desarrollo de vida. Tendremos que empezar a trabajarlo desde esta parte de nuestra experiencia. Podemos, como te comentaba, escribirlo, que en su momento vamos a trabajar ahí la negación, en el que dentro de esa resignificación podemos ir entendiendo, si es que lo escribimos, si es que lo dejamos empezar a trabajar, podemos entender que este enojo pudiera ser parte de este motor motivacional para ir entendiéndolo poco a poco. Podemos ir entendiendo esa parte de la desrealización desde una parte de que esto que le sucedió a mi ser querido pues me puede en algún momento pasar a mí, ¿no? Por ejemplo, desde esta situación, y lo podemos ir trabajando a través de este entendimiento que el ser humano es finito, el ser humano en la muerte es necesaria para una evolución.
dentro de esta evolución de la muerte viene esto que es el entender que si, por ejemplo, atravesamos una enfermedad, hoy ya el cuidador primario pudiera empezar a tomar su propio yo, sus propias alternativas personales. Y en esta parte de la ira, en esta parte del enojo, entender que es necesario atravesarlo, es necesario llevarlo. Podemos estar enojados con Dios, podemos estar enojados con los médicos, con las enfermeras, con nosotros mismos, dentro de esta misma culpa, trabajarla en ese sentido, que entenderla de hice lo mejor que pude, hicimos y estuve en el momento que lo necesitó. Trabajando esta culpa y a través de este entendimiento es darnos la oportunidad de resignificar esta culpa. La depresión, entenderla como esta parte de es algo natural, el que se va a nuestro ser querido, al que más queremos, al que tuvimos un apego, y esta depresión, poderla entender como que sus recuerdos van a ser el motor motivacional, como te repito, y va a venir a sanar esta herida. La aceptación o la negociación que en su momento platicaba hace un rato, es esta parte de tal vez no hacer una negociación con la deidad, tal vez, sino la negociación con la misma vida. O a lo mejor si para ti es importante la deidad, darle a través de eso una esperanza, ya que sabes, nuestro ser querido no se va del todo, se queda esa esencia, esa luz que está al servicio de cada uno de esos seres que le sobreviven al ser amado. Y esa luz nos va a alimentar, nos va a proteger, y es el que tenemos como esa parte de la idea. Aunque te lo comenté hace un poquito, los seres humanos vamos trabajando a veces desde el enojo, a veces desde la aceptación, o vamos acumulando duelos, y hasta el último duelo, ese es el que nos va a trabajar todas estas cuestiones. Aunque te comento, no todos manejamos los duelos conforme están escritos, cada uno va a experimentar diferentes emociones, sensaciones, aún sea el mismo evento y aún sea el mismo ser querido. Claro, ¿cómo entender esta parte, tanatólogo Ascensión, de que se ha hablado en diferentes culturas que las personas tenemos como un tiempo, una fecha quizás señalada, y que una serie de episodios hacen que nos llegue de esa manera la muerte? ¿Cómo trabajar con esas culpas? Hay gente que nos escribió a raíz de que sabían que íbamos a hablar sobre este tema, y me comentan eso, o sea, cómo quitarse del corazón esa sensación de si yo hubiera tal, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, si me hubiera hecho presente, cómo trabajar esas culpas, cómo trabajar pues esta comprensión de que la muerte como una situación, un proceso de vida también, al final de esta, pues bueno, finalmente sucede como tuvo que pasar, ¿verdad? Que podamos nosotros intervenir en algo que es una cuestión muy natural. Entonces, ¿cómo trabajar estas culpas? Como Lidia Kubler-Ross, hay muchos viven para morir, y hay otros que dicen hay que morir para vivir. Desde esta parte, entender que lo que no controla el ser humano lo quiere destruir, o lo que no entiende le quiere poner diferentes tonalidades para que no se vea tan violento con nosotros mismos, ¿no? Y nos preocupamos por el qué va a pasar mañana, y nos preocupamos qué me voy a vestir mañana, qué voy a comer mañana. Sin embargo, para trabajar esta parte es el trabajar el hoy. ¿Cómo te gustaría morir para vivir? Desde esta parte, ¿qué te gustaría hacer para ti mismo? ¿Cómo te gustaría hoy tal vez abrazar a tu ser querido, al que está a un lado? Kubler-Ross decía que las personas que tienen enfermedad terminal, lo más importante es el contacto, lo más importante es esta parte del afecto, tiempo de calidad con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nosotros mismos. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué te gusta a ti? Desde darte el placer, desde comprarte un helado y disfrutarlo a ti contigo mismo,
porque bueno, al final de cuentas el tiempo que vamos a estar aquí en esta trascendencia de la vida, pues nadie lo tiene asegurado. Podemos vivir 20 años, 30 años, 40 años, pero lo más importante es cómo lo has vivido y cómo lo has disfrutado tú, que sería lo más importante. El morir para vivir, más no el vivir para morir. Exacto, es como cambiar solamente el enfoque, ¿verdad? Muy bien, le vamos a pedir, estimada Ascensión, para efectos de esta presentación, que nos pudiese grabar en algunos videos, tal vez de 1 o 2 minutos máximo, algunas sugerencias así, ¿verdad? Porque es importante, por ejemplo, acercarnos a la tanatología. ¿Qué herramientas nos puede aportar este conocimiento? Porque es necesario pedir en más de una ocasión el apoyo de un profesional como usted. Y si quisiera aquí también, desde luego en estas presentaciones muy breves, tal vez unos 3 o 5 pequeños videos, donde demos algún tip, compartamos sus datos, podamos hacer como estas pequeñas cápsulas para efectos de edición del programa, ya que se transmita a través de la plataforma. Y pues obviamente agradecerle mucho su excelente participación, su disposición. Yo le decía que será uno de nuestros invitados permanentes porque este tema es muy importante. Si usted pudiera decir cuando menos 2, 3 ideas de por qué es importante que las personas nos acerquemos al conocimiento de la tanatología. Para usted, su propia vivencia, ¿qué respuestas le ha dado? ¿Cómo le ha ayudado a mejor vivir? Pues mira, dentro de esta parte de mi experiencia con mis niños, tenemos como padres esta parte de tener un hijo y teníamos proyectos que le depositamos a los niños. Y estos proyectos los estamos buscando el que yo no pude ser, por ejemplo, abogado y fui psicólogo, ¿no? Por ejemplo, quise ser futbolista y no lo supe hacer. Y entonces se lo encargo a los hijos. Cuando tenemos hijos con esta parte de discapacidad, todas estas situaciones las vamos trabajando a través de esta parte del aquí y el ahora dentro de la tanatología. Porque dentro del aquí y la ahora, como dentro de esta parte del humanismo, aunque la psicología es una ciencia, como te comentaba, que trabaja todas estas partes de lo que es el morir, y trabajamos estos procesos de duelo dentro de las emociones. Y esta parte de la culpa, esta parte de la ira y del enojo, la tanatología nos los va a estar enseñando a través de esta resignificación. Por ejemplo, el que mis niños tienen hoy una tarea conmigo que gracias a ellos yo pude terminar una carrera y son un gran motor para mí. Y la tanatología me dio la herramienta de lo que es esa parte eh, de lo que es para mí lo que es más importante, esta habilidad de la paciencia, la habilidad de lo que es la escucha, la habilidad de lo que es esa parte humana, eh, ya que nos creemos humanos y queremos que todo el mundo haga lo que yo quiero que haga. Me ha enseñado lo que es el amor no egoísta, el amor que es que el otro me diga lo que necesita y cómo lo quiere, más no como yo lo quiero. También la tanatología me ha enseñado esta parte que es muy importante, el humanismo, el tratar al otro como me gustaría que a mí me trataran, tratar a mi ser querido con esta parte de entender que no es eterno, nos enseñan que es finito, el aceptar a mis hijos y tener esta gran tarea con ellos es demostrarles el afecto, el amor. Sé que mis niños tienen una gran tarea conmigo y que ellos tienen que ser independientes y no dependientes de mí. También la tanatología me enseña esa parte y me ha enseñado a trabajar esto también con mi pareja, ya que mi pareja hoy ha sido un gran motor y seguirá haciéndolo mientras que ella decida estar conmigo, porque la tanatología también nos enseña eso, a estar completos con uno mismo. Y estar completos con uno mismo es darle a mi pareja esa parte, esa decisión y respetar cada una de ellos. Las herramientas son muy grandes, son infinitas que la tanatología nos da
para este entendimiento. Más que nada también para en algún momento, los profesionales de salud, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, para dar un diagnóstico desde esta parte humana, desde esta parte holística, ¿no? Que entender que el ser humano es biopsicosocial y espiritual, y que dentro de esta parte también los amigos como los familiares tienen un gran papel dentro de este proceso de duelo. Claro, claro, y entender efectivamente, ¿verdad? Que la vida como tal, pues nos va a ir dando diferentes lecciones. Nos va a Ujú, enviar personas que nos van a acompañar, quizá por un periodo muy prolongado, y otras tal vez en ocasiones unos meses. Hay encuentros que ujú, tenemos hasta por un día, ¿verdad? Tal sí, vez en un viaje, donde compartimos con alguien y nos pareció esa conversación tan luminosa para nuestra vida que quisiéramos que los instantes se eternizaran, o cuando estamos disfrutando mucho de algún momento especial. Creo que en nuestra cultura, usted recordará que lo comentamos también, pues, y efectivamente usted hace esta reseña al inicio, estamos muy acostumbrados más bien como a expresar la alegría, el amor, ¿verdad? Estas ujú, emociones y sentimientos que pues en apariencia son muy aceptados socialmente, pero está la otra parte, justamente desde el dolor, desde la tristeza, desde esta ira donde no comprendemos por qué razón está pasando tal circunstancia. Entonces, es de verdad muy gratificante poder escuchar y tener este puente de comprensión. Yo he estado comentando con varias personas, estimada Ascensión, que es indispensable que nos estemos preparando en disciplinas tan hermosas como esta, que estemos constantemente escuchando a los expertos, que son personas como usted, que se han dedicado mucho de su esfuerzo, de su tiempo, a aprender para su propia situación personal, pero también para los demás. Usted me hablaba de una labor social que realiza y pudiera compartirnos también de ello. ¿Qué hace al respecto? sí, claro, mira, yo tengo un grupo de WhatsApp en donde estamos dando orientación tanatológica gratuita. En esta situación también eh, colaborando en el Hospital La Raza, altruista, dando este trabajo y coadyuvando con los trabajadores de la salud para este primer acercamiento con los que están enfermos. Y esto me ha dado mucha satisfacción personal porque me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a darles la atención a cada una de esas personas que así lo necesitan. Porque no es entender a la muerte, no le doy terapias al muerto, le ayudo a los que le sobreviven al ser querido y también al enfermo, ya que ayudamos a esa parte de la resignificación para que puedan tener una mejor vida de calidad, que esa es la finalidad también de la tanatología y también al cuidador primario. Y esa parte del WhatsApp me han abierto esas partes de las puertas para poder llegar a esas personitas y también a la raza que es la clínica obstetricia número 60 que es aquí en la Ciudad de México y es la que ahí trabajamos altruistamente porque pues por el momento esa es mi idea, ¿no? Ayudar. Claro, y además fíjese que hay algo muy interesante, Ascensión. Normalmente, en personas dedicadas como usted a este ámbito de la salud emocional, siempre hay ese deseo de servir, esa vocación de darse un poquito más a los demás, que nuestra experiencia sea resignificada precisamente a través de estos puentes de comprensión con el otro, que se sienta acompañado, que se siente escuchado. Fíjese que yo he notado, por ejemplo, bueno, pues normalmente parte de mi trabajo es justamente impartir conferencias, dar consultorías y demás. Y veo que hay una necesidad muy grande de hablar, de decirme está pasando esto, yo traigo algunos duelos pendientes. Hoy, por ejemplo, en la mañana estaba con una persona que nos ayuda en mantenimiento del jardín y afortunadamente como yo estaba muy cerca acomodando unas plantas, pudimos conversar y el tema fue en torno a la muerte de su papá, de este joven jardinero que muere por alcoholismo,
muy dolorosa la forma como se separan, porque el señor, pues de 51 años, pierde prácticamente su conciencia, su habilidad para la vida, ¿no? Para autosustentarse. Y entonces el chico de momentos se sintió como en esa conexión de poder hablar. Y yo lo escuché con todo mi corazón y le sugerí, ¿verdad? Ujú. Precisamente que buscase ayuda a través de la tanatología, que escuchara para comprender, para ir un poquito más allá. Pero bueno, vamos a ya casi dar por terminar esta sesión. ¿Y con qué se quisiera usted despedir? ¿Qué nos quisiera decir en torno a su experiencia como psicólogo, como tanatólogo? ¿Qué le representa para usted poder acompañar a las personas en un proceso quizá a nivel psicológico, ¿verdad? De autoestima, de una buena relación quizá de pareja, en fin, todas las áreas que usted ha podido trabajar a través de la consulta, ¿qué nos quisiera decir al respecto? Me gustaría comentarle que es importante la comunicación, como tú lo comentas, ¿no? Y la comunicación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has dado la oportunidad de hablarte o de platicar contigo mismo? ¿Sabes? Somos muy buenos acompañantes, no estamos solos. Eso es lo que les he dicho a las personas que han venido aquí cuando han perdido al ser querido y temen estar solos. Que es muy importante el que hoy ya te tienes a ti mismo, hoy ya estás contigo. El ser querido nunca te va a dejar. Cambia de lugar, en esta parte de lo físico a la parte de la esencia. Y esa parte nunca te va a dejar, va a estar contigo durante todo este proceso de duelo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene una resolución el duelo? Hasta que tengamos que reunirnos con él. Y esta parte tenemos todo este tiempo para conocernos, para conocer esa parte de mis propias necesidades. Sí es importante que ayudemos a los demás, es importante que le brindemos a los demás algún tiempo de nosotros, pero también nosotros necesitamos nuestro propio tiempo. También necesitas el verte, el amarte, el quererte, el disfrutarte. El yo ideal y no el no yo. El yo ideal es el que te vas a proporcionar en el yo quiero, yo puedo, yo deseo. Yo puedo tal vez estar conmigo mismo, yo deseo estar conmigo mismo y esa es la parte que podríamos trabajar. Claro, por supuesto, que de ahí parte todo, ¿verdad? Se dice, no se da lo que no se tiene. Entonces es como una cuestión muy lógica. Sin embargo, siempre estamos hablando efectivamente de este amor a los demás, de esta tolerancia, de esta escucha, de poder estar cerca de ellos. ¿Y cómo estamos con nosotros? ¿No? Ujú. Realmente, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo hago este balance? ¿No? Apenas estaba leyendo algo sobre lo que significa el proceso de enfermedad al que ahora pues, la humanidad, ¿no? Se ha sometido en la cuestión física muy comprometida y también las emociones. Y decía un investigador, la enfermedad como tal, si la vemos como en una parte mística, es confusión. Me Ujú. genera confusión para que yo pueda reencauzar el camino. Si vemos la humanidad, estábamos muy dispersos, cada quien ocupado en múltiples actividades, no pensábamos mucho quizá en el planeta como tal, en cuidar, pues desde el punto de vista ecológico, los diferentes procesos que tenemos como seres humanos a la hora del consumo del agua, el cuidado de la energía eléctrica, tantas cosas que hoy, si nos damos cuenta, pues son sumamente valiosas e importantes. Entonces, desde luego que es muy valioso escuchar todos estos conceptos. Vamos a estarle pidiendo que nos acompañe con mucha frecuencia porque sabemos que es muy importante, que es indispensable tener estas grandes oportunidades de escuchar lo que estamos pensando, lo que decimos y que, como decía un maestro hace muchos años, tal vez en otras culturas sea distinto, pero en la nuestra, por ejemplo, solemos apagar incendios. Ya que se Ujú. presenta la situación, queremos que alguien nos ayude, ¿verdad? Y ya estoy en el proceso muy doloroso, estoy buscando justamente el que alguien me dé una palabra de aliento, que me dé una Claro. solución, pero no nos preparamos antes. Y hoy más que nunca la humanidad, creo que nos tenemos que estar preparando, estar escuchando, porque muy a menudo vendrá a nosotros esta palabra, duelo, dolientes, ausencias.
seres que parten, cambio radical de nuestro estilo de vida. En fin, todas esas pérdidas requieren que las estemos resignificando, que las estemos trabajando. Entonces, pues muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con usted y solamente quisiera ver cómo vamos en la cuestión de la grabación. Sí se está pudiendo grabar, ¿verdad? Sí, Sí. Ah, perfecto. Muy con el bien, muy bien. celular. Ah, excelente, Ok. perfecto, para que sí tengamos cuando menos la información. Y le reitero, sería muy importante como estas cápsulas pequeñitas en torno a la tanatología, quizá, que es la tanatología, alguna vivencia donde haya habido ese acompañamiento, tal vez alguna de estas herramientas que hemos comentado, que es el hablar, que es el escribir, ¿verdad? Buscando pues esa manera de causar o canalizar lo que estamos sintiendo, vivir estas etapas como tal, no tenerle miedo a llorar, porque a veces nos Ujú. pasa, ¿verdad? Por cultura, si vemos a alguien llorando, inmediatamente, no llores, no llores, por favor, cálmate, cálmate, ¿no? Pero yo creo que es importante que veamos al otro expresar sus emociones. Y si su Claro. corazón y su alma le está pidiendo llanto, pues para algo lo tenemos, ¿verdad? Es una manera muy bella de descansar, de sentirnos como más tranquilos. Claro, ya que esas palabritas de échale ganas, no llores, no grites y ya no hables más de tu ser querido, déjalo descansar, ¿no? Son cuestiones que, palabras de miedo, palabras que nos aterrorizan, ya que estamos viviendo nuestra propia muerte a través del otro. Esa parte de ver nuestra finitud, que cuándo me toca a mí, ¿no? ¿Cuándo, qué va a pasar conmigo? Y empiezan todas estas interrogantes dentro de esta parte del proceso de duelo, que es como una gran herida que tenemos y si no se trabaja, pues esto va a traer mucha depresión y algunas veces hasta la pérdida de la vida si no se trabajan ese tipo de emociones. Y es importante hacerlo activo, más no pasivo. Exacto. Yo escuchaba por ahí algo que me impactó, que se decía que cuando en apariencia estamos llorando por la muerte de alguien, en el fondo lloramos por nosotros, Claro. lloramos por cuestiones pendientes en nosotros, ¿no? Que sentimos como nuevamente a flor de piel tal vez estas heridas de la infancia, ¿verdad? Ujú. De abandono, de desolación. O sea, cada quien en nuestra historia traemos como justamente diversas experiencias que han marcado Te rechazo. diferentes etapas de nuestra vida. Exacto, y que definitivamente, y eso es muy importante comprenderlo, porque así es que no lo dejas descansar, no, es que en realidad mi alma necesita llorar tal vez días, semanas, no sé, todo lo que yo requiera, porque he traído tantos pendientes, ¿verdad? O tal vez algo me molestó, no pude decir, no puse el límite, no supe cómo, tengo esa deuda conmigo y ahora estoy a través de este duelo canalizando ese enojo. Entonces, es maravilloso, creo yo, cuando llegamos a una de las últimas etapas, que sea justamente asimilar y tal vez trascender lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y decir, gracias Ujú. por el tiempo que estuviste aquí, gracias por acompañarme, gracias por tu presencia, y ahora agradezco tu ausencia. Yo a veces digo, si no puedes pensar con claridad, después de que hayas como drenado tu dolor, va a haber un momento en que simplemente digamos gracias. Gracias porque nosotros escuchamos a veces frases en nuestra cultura mexicana, todos vamos para allá, ¿verdad? Claro. Solo se nos adelantó, ¿no? Sí. Descanse En en paz. paz. De verdad que esas palabras, cuando uno pasa por un proceso de duelo, ¿cuánto sentido cobran? Porque efectivamente, esta persona nos recuerda que somos mortales, que aquí solamente es un tiempo, y a veces les comparto, mi estimado psicólogo, a las personas, cuando salgo a algún lugar, cuando voy quizá en el país o fuera, yo bailo, canto, como, disfruto, converso, pregunto mil cosas, escucho a la gente, o sea, me gusta vivir con esa intensidad. Y si es para trabajar, también me gusta mucho la intensidad, dedicarme horas enteras, hacerlo con amor, con entusiasmo. He aprendido que parte de Claro. la vida se disfruta de esa manera, ¿verdad? Que si vamos como reservándonos el cariño y a lo mejor no hacemos lo que queremos porque nos preocupa un poquito la opinión de los demás, no, Ujú. cada persona
está tan ocupada en su vida que apenas si se ocupa de nosotros, ¿no? No sé qué piensa de todo esto. Claro, y es una psicosis que trabajamos, una paranoia, ¿no? Cuando hablamos de la mala muerte, ¿no? Que ya le ganó la enfermedad, pobrecito, eh, no pudo con el cáncer, no pudo con la diabetes, y no queremos vernos mal, entonces también juzgamos, porque el ser humano quiere estar con el vencedor, más no con los que están perdiendo, ¿no? Y nos unimos a esa parte de tal vez, así lo pongo, tal vez de la maldad en cuestión, a la sociabilidad, ¿no? Que final de cuentas son estereotipos que no hay mala muerte ni buena muerte, ¿no? Ni tampoco hay gente que, como usted, que disfruta, somos placebos los seres humanos y eso tendríamos que estarlo trabajando todo el tiempo, ser, buscar el placer de nosotros mismos. Sin embargo, como te comento, pues nos vamos buscando a los que son más y los que critican son más. Y sí, como dices tú, debemos de disfrutar, de amarnos, de querernos, de estar conmigo mismo. Y gracias por un día más porque estoy conmigo. Gracias un día más porque hoy puedo ver y puedo moverme. ¿Cuántos no tenemos pues esta parte de tener vida y salud? Aunque tengamos una discapacidad, sin embargo, aquí estamos y tenemos un día más y una oportunidad más para poder continuar. Exacto, exacto. Ver la vida así. De hecho, antes cuando se inició toda esta situación que llevamos prácticamente para 4 meses de un cambio, yo les decía, creo que vamos a tener que aplicar esta frase tan famosa de vivir solo por hoy, ¿verdad? Por este día pudimos quizá desayunar, comer, compartir con alguien, hacer alguna actividad y así por cada día. No podemos futurizar, no podemos hacer proyectos a largo plazo porque desconocemos a lo que nos estamos enfrentando. Y ahora yo he estado compartiendo solo por este instante, solo por ahorita. O sea, Ujú. ahorita estamos conversando, ahorita puedo compartir con alguien, ahorita necesito tranquilizarme para pensar con claridad, tomar alguna decisión. Y yo creo que todo esto va a sumar mucho al bienestar de los demás, Ascensión. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y quisiera que nos diera algunas frases para cerrar, algunos conceptos para terminar esta emisión, si es tan amable. Mira, la muerte está tan segura de alcanzarte que te da toda una vida de ventaja. Lo, import- lo importante es que tú te des la oportunidad de vivir contigo mismo. No es malo estar con tu familia, no es malo estar ahorita adaptándote a este medio, a este momento, vívelo. Vivamos este tiempo y disfrutemos este tiempo con nosotros y con la pareja. Es importante la comunicación razonada, razonen con su pareja, platiquen, hablen de cualquier tema que es importante para que esta parte de la ira, el enojo que estamos experimentando ahorita no continúe hacia un rencor y este rencor acumule otro tipo de emociones. Yo les pido eso, dentro de ese concepto, trabajen mucho la comunicación. Claro, claro, pues así lo haremos. Pues muchísimas gracias, Ascensión. Espero muy pronto que volvamos a tener esta oportunidad. De verdad, de todo corazón, gracias por su disposición. Y quisiera que termináramos también, si nos pudiese dar sus datos de contacto, cómo lo pueden localizar las personas que vayan a ver esta emisión. Sí, mira, el teléfono es 55 66 83 21 92 y también estoy en Facebook en Centro Psicológico y Tanatológico. Ah, perfecto, muy bien, pues ahí lo vamos a localizar. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde-noche, un abrazo a su familia, que ya tendremos la oportunidad de conocer y todo lo mejor para usted. De verdad que ha sido un placer conversar con una persona tan humana y tan dispuesta a aportarnos diferentes ideas que segura estoy a todas las personas donde llegamos a través de esta emisión les será de mucha utilidad lo que aquí hemos compartido y veremos a personas más felices y seguramente ya nos compartirán cuál fue su experiencia en esta transmisión que hicimos en torno a la tanatología. Que esté muy bien. Muchas gracias, que tenga bonita tarde.
Igualmente, hasta Hasta luego. luego. Y se me hace que me van a correr. Como me oí, mamur.